Buenos días, hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesús esté con nosotros en esta hermosa mañana. Como dice Pablo, los días son malos y debemos de estar en la casa de Dios, recordándonos que necesitamos el Evangelio y necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas diarias como cristianos. Y pues bueno, hermanos, hoy en esta mañana vamos a seguir con la predicación del capítulo 10 del libro de Juan. Jesús, uno con el Padre, es a donde vemos, algunos tienen sus Biblias ahí, la Reina Valera dice que los judíos rechazan a Jesús. La Biblia de las Américas ponen esta cita, Jesús, uno con el Padre, y me llamó la atención porque vamos a ver, gracias, en el trayecto de la predicación, lo que Jesús argumenta ante los judíos. Como seguimos avanzando, hermanos, en el libro de Juan vemos oposición y rechazo. Hemos visto eso domingo tras domingo, la hostilidad de la gente religiosa con nuestro Señor Jesucristo. Desde el versículo 5 hasta el 12 vemos toda esa oposición, y Juan está utilizando las fiestas religiosas de los judíos. Por ejemplo, hemos visto en el versículo 5, cuando está la fiesta de los judíos en Jerusalén, que Jesús tiene el poder y la autoridad sobre la vida humana. Después se relata el milagro del paralítico, y después Jesús le pregunta al paralítico que si él quiere ser sano, y Jesús demuestra que los milagros vienen de Dios solo por fe y por ningún otro esfuerzo humano. Después, hermanos, vemos en el capítulo 6, en la fiesta de la Pascua, cuando Jesús vino al otro lado del mar de Galilea. Y en este capítulo 6 nos acordamos, Jesús alimenta a las 5,000 personas con el pan material. Y luego ese mismo día Jesús camina sobre el agua y la multitud lo está siguiendo por el pan físico. Pero Jesús aprovecha, hermano, en esa ocasión en enseñarles que la necesidad no es física, que la multitud, el problema es espiritual, y que todos deben de buscar su salvación. Estoy haciendo una recapitulación. Ahorita vamos, yo sé que ya están ansiosos por ir al capítulo 10, pero estoy haciendo un pequeño contexto para ir en orden. Después, hermanos, Jesús va a la fiesta de los tabernáculos. Y se me hace interesante porque Juan nos está narrando el ministerio público de nuestro Señor Jesús en esas fiestas. Y la oposición va creciendo constante en el capítulo 7, hasta sus hermanos se burlan y no creen en él. Le dicen que vaya a ver allá. Pero Jesús, aunque está la oposición, él sigue afirmando que es el Hijo de Dios. Y en esta mañana, hermanos, vamos a estar en la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Y es ahí donde nos vamos a ubicar, porque Juan también utiliza una fiesta. Ahora, esta fiesta, hermanos, antes de seguir, debemos de entender, como ya lo dije, que los judíos tenían muchas fiestas, tenían muchas celebraciones que Dios les puso para recordarse de dónde habían venido. Como por ejemplo los tabernáculos, hacían campañas, recordaban. Porque el ser humano, hermanos, tiende a olvidarse. Tendemos a olvidarnos. Entonces eso lo utilizaba como una sombra de lo que iba a venir. Ahora, esos judíos, hermanos, a cada varón judío tenía que hacer el viaje a fuerzas a Jerusalén para celebrar estas fiestas, la de los tabernáculos, Pascua y Pentecostés. Era como una manda, o sea, cada varón judío tenía que ir a esa fiesta.
Pero como cada fiesta tenían rituales, como ya dije, conmemoraban eventos significantes del pueblo, y pues bueno, era solo una sombra de lo que venía a venir. Así es de que vamos a ver esa fiesta. Esta fiesta no era muy grande, es la fiesta de la dedicación del templo. Y pues bueno, no nada más se quedan ahí las fiestas, todavía hay otras fiestas más pequeñas, como por ejemplo la de las trompetas, la del día de expiación, el templo, como la de hoy, la dedicación y la fiesta de Purim. Yo dije, Dios mío, hay muchas fiestas, pues siempre van a estar en fiestas, pero bueno, realmente era una sombra de lo que se venía a venir. Y vamos al texto, hermanos, vamos al capítulo 10, al 22, y vamos a leer la narrativa y ya entendiendo el contexto de las fiestas, de cómo crece la oposición, cómo Jesucristo está en casi la última foto del ministerio público de Jesús. Pero vamos a leer la palabra de Dios. Vamos desde el versículo 22. Dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. Jesús le respondió, os los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Hasta ahí la palabra de Dios. Vamos a seguir más. Esta fiesta, hermanos, era celebrada por el pueblo judío, ya que hace varios años, en el 164 a.C., había un emperador, Epífanes, y este Epífanes vino al templo y lo vino a profanar. Trajo a una estatua a Zeus, mató a un puerco ahí, se derramó la sangre, o sea, hizo una profanación tremenda. Y pues bueno, encontramos en libros históricos a un tal Judas Macabeos. Ellos lucharon para derrocar y para que el templo ya no era profanado. Y por eso el mandato era de que cada año, en memoria de la libertad del pueblo judío y la libertad del pueblo que era profanado, era un nuevo templo. Por eso se le llama como la fiesta del templo o la fiesta de la dedicación. También creo que se le conoce como la fiesta de las luces. Pero, sin embargo, hermanos, dice aquí Juan, la narrativa, que en esa fecha se celebraba esta fiesta y era invierno. Esto nos quiere decir que ya eran una de las últimas fiestas. Qué chistoso, porque estamos en noviembre, diciembre, más o menos era como en ese tiempo que se celebraba esta fiesta. Dije, bueno, pues cayó como algo circunstancial que predicáramos de esto por estas fechas, porque más o menos se predicaba en el calendario esta fiesta. Entonces era alrededor de diciembre o noviembre. Así es, hermanos, de que vemos que otra vez Jesús se hace públicamente. Ahora, ya había pasado la fiesta de los tabernáculos al parecer, y Jesús no lo habían visto como por alrededor de unos 2-3 meses. Y como había otra fiesta, pues Jesús se aparece. Jesús va y les va a ir a predicar. Y como vemos, la oposición y el rechazo sigue creciendo. Así es, hermanos, de que después del capítulo 10, ya al 11, vamos a ver que el ministerio público de Jesús se va acabando. Y se va con los apóstoles, después la semana de pasión, y se va bien rápido. Pero, hermanos, el propósito de Juan no era de darnos cada detalle de la vida de Jesús. Lo que el propósito de Juan lo vamos a encontrar. Vamos a Juan 20:31, para que veamos cuál era el propósito del autor de escribir este libro. Quiero que lo leamos juntos.
Dice Juan 20:31, dice, creo que apunté la cita mal. Perdón, estoy en Hechos aquí, en mi Biblia, ya me fui muy enfrente. 20:31, hermanos. Vamos al 20:31, pues casi es el último versículo es el penúltimo capítulo. Dice, ¿qué dice Juan? Dice, pero estas se han escrito, ¿para qué, hermanos? Que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengas vida en su nombre. Todo esto, hermano, lo está escribiendo Juan para que veamos que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, dice aquí el versículo 23 que Jesús andaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Me imagino que él estaba a un costado del templo, estaba con gente le seguía, gente le enseñaba, lo seguían. Y dice el 24 que lo rodearon y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Otras versiones, hermanos, dice, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Otra versión dice, ¿hasta cuándo nos tendrás con esta duda? Así es que vemos, hermanos, que los religiosos van luego y nos dicen, nuestra alma está turbada, dinos quién eres. Pero ¿saben qué? Ellos sabían quién era Jesús, hermanos. Pero ellos querían una respuesta más explícita para acusarlo de blasfemia. Como no vamos a alcanzar a ver todos esos textos más adelante, pero era lo que lo iban a culpar. Así es de que esos religiosos, hermanos, ven a Jesús y vámonos a prenderlo, ya llegó a oponerlo. Pero sin embargo, hermanos, esta pregunta era un fraude, no era íntegra esa pregunta, porque Jesús ya les había declarado que Él era el Hijo de Dios constantemente durante la narrativa. Ya les había dicho que Él era el Hijo de Dios en todos los versículos anteriores. Apela a Moisés, apela al Antiguo Testamento, incluso no creen. Era un fraude, hermanos. Realmente esa pregunta no tenía validez, porque ellos sabían quién era. Pero sin embargo, hermanos, ellos no creían. Y esto me lleva, hermanos, al primer punto, a cómo se endurece el incrédulo. El incrédulo, hermanos, bueno, yo así le puse el título al sermón, ¿cómo se endurece el incrédulo? Dice el versículo, mi primer punto, dice que oye, pero rehúsa creer. ¿Qué dice el 25, hermanos? Dice, Jesús le respondió, os los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. El corazón del incrédulo, hermanos, va a oír la verdad, va a escuchar las razones por las que ellos deberían de creer. Y sin embargo las entiende, pero se niega a creer. Ahora, nosotros somos de casa, la mayoría, pero hermanos, el incrédulo, incluso nosotros algunas veces hemos rechazado o rechazamos la verdad. Pero el incrédulo, hermano, es incrédulo porque en lo profundo de su alma ha decidido hacerlo. Yo me aferro, no creo. Así es de que él no puede alegar hacia la ignorancia, pues él ha oído la verdad. Pero prefiere mentir diciendo que no la conoce. Sí, leo la Biblia. Oh, sí, sé de la Biblia. Ok, es un libro histórico. Oh, sí, está manipulada la Biblia. ¿Está bien? Ellos escuchan que la Biblia es la palabra de Dios. Dios ha revelado por medio de la Biblia, pero no creen.
Ahora, hermanos, el incrédulo rechaza pues es su voluntad y está resuelta y va en contra de Dios y la verdad. Yo creo que Dios se ha revelado por medio de la creación de la Biblia, y esto me lleva, hermanos, al otro punto, que el incrédulo ve evidencias pero las rechaza. ¿Qué dice el versículo? Dice Jesús: yo los he dicho y no creéis, y las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Yo les he dicho que soy el Hijo de Dios, pero sin embargo, yo hago obras maravillosas y no creéis. Y ese es el punto, hermano, que no creen. Esta es la segunda escena del versículo, el segundo paso de un endurecimiento del incrédulo. Y el incrédulo, hermanos, va a ver la mano de Dios en la vida de los hombres por la gracia, va a ver la creación, va a ver la obra de Dios en la vida de Jesucristo. Sí, yo creo en Jesucristo, sí, pues es Hijo de Dios. Va a ver el poder, como los religiosos vieron a Jesucristo haciendo maravillas, haciendo milagros, pero no le han recibido como su Salvador. Sin embargo, hermanos, rechazan a Cristo. Como dice Cristo aquí, vosotros no creéis. Y no creéis. Ese es el punto, hermanos. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. Y nos debemos de preguntar, ¿por qué la gente no cree? Y vamos a Juan. Ahora sí los voy a estar moviendo para que no se me duerman. Vamos a Juan 3:16. ¿Por qué la gente no cree, hermanos? Vamos a responder esa pregunta con la Biblia. Vamos a Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean ¿qué? O descubiertas. Mas que él practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, el hombre ama la oscuridad en vez de la luz, porque sus obras fueron malvadas, y todos los que son hechos malvados odian a la luz. Y no vienen, hermanos, a la luz por medio de que sus obras sean expuestas a la luz. Por eso la gente no cree, hermanos. Les podemos dar la evidencia, les podemos dar la Biblia, les podemos dar muchas cosas, milagros, pero es porque odian la luz y exponen sus pecados. ¿Se han preguntado, hermanos, por qué la gente se enoja con los cristianos? ¿O por qué la gente nos persigue? ¿O por qué nos dicen hipócritas? Es por la misma razón, hermanos, que persiguieron a Jesús. Vamos a Juan 7:17, hermanos. Ahora sí, vamos a leer un poco. Vamos a Juan 7:7. Dice Jesús, o sea, ¿por qué nos odian? ¿Por qué la cultura nos odia? Dice: no puede el mundo aborrecernos a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. La gente del mundo, hermano, dice otra versión,
que la gente de este mundo no los odia a ustedes, pero a mí me odia porque les digo que su conducta es mala. ¿Por qué el mundo, hermanos, es hostil ante nosotros? ¿Por qué? Bueno, hermanos, yo creo que el evangelio es ofensivo. Testificamos que sus obras son malas y ellos no quieren escuchar eso. Incluso nosotros, en su momento, yo creo que eres pecador, te mereces el infierno. Hey, oye, yo soy bueno, yo no mato, oye, yo no me meto con nadie, hermanos, pero es el pecado el problema. Los adúlteros no quieren escuchar esto, los mentirosos no quieren escuchar esto, la corrupción no quiere escuchar esto. ¿Por qué, hermanos? Porque aman a las tinieblas, como la palabra nos dice. Aman su pecado. Es el amor, hermanos, al pecado que produce la incredulidad. Podemos descargar toda la evidencia, pero al menos que el corazón gire y diga, odio el pecado, habrá fe. Ahora, hermanos, no me estén malinterpretando. Nosotros como cristianos, hasta el final, hasta que perseveremos, vamos a luchar con nuestra carnalidad. Recibir a Cristo no significa que me cambió, me quitó mi pecaminosidad. Tenemos el cuerpo corrupto, pero sin embargo Cristo viene y nos dice, estás infectado del pecado, pero sin embargo por mi preciosa sangre te limpio y no peques más. Como la mujer samaritana, como la mujer adúltera, ¿qué le dijo Jesucristo? No le dijo que era pecadora, que se iba a ir al infierno. ¿Qué le dijo? Vete y ¿qué? No peques más. El cristiano, hermano, gira, lucha con el pecado, pero el incrédulo, hermano, ama su pecado. No, estuvo chistoso porque ayer fui a una conferencia de liderazgo masculino en el hogar y puse un post en el Facebook y me manda un mensaje un amigo, oye bro, no sabía que eres machista. ¿Qué? Sí, no sabía pensaba que nada más en México había machismo. Yo me quedé, ¿de qué hablas? Pues sí, pues como que liderazgo masculino en el hogar. ¿Que la mujer no tiene liderazgo? O sea, yo me quedé, bueno, esto, hermano, estamos hablando, yo le dije, de principios bíblicos, el orden de Dios, cómo el hombre debe de llevar el liderazgo en la casa, en el hogar, pero sin embargo eso no es machismo. Yo le dije, yo creo que si tú hubieras ido conmigo a la conferencia, tú me hubieras dicho, ay hermano, eso es ser mandilón. No, porque nuestro liderazgo dice que nosotros somos la cabeza del hogar, como Cristo es nuestra cabeza del hombre, pero sin embargo Jesucristo nos dice que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Es una con otra, pero el incrédulo, hermano, está así. No, humanismo, tiene otra mentalidad. Pero sin embargo, hermanos, podemos dar evidencias, pero van en contra de la verdad, van en contra. Dice Jesucristo en Juan 7:17, dice que si alguien quiere obedecer a Dios para saber si yo lo enseño, lo que Dios ordena, o si hablo por mi propia cuenta. ¿Qué hace la diferencia, hermanos? Si amas al pecado, vas a odiar el evangelio. Si amas tu pecaminosidad, si te gusta tu carnalidad, vas a odiar el evangelio. No, yo no quiero oír el mensaje, porque yo quiero quedarme como estoy. No quiero que me quiten nada. Pero si tú, hermano, deseas hacer la voluntad de Dios, estarás hambriento de justicia, sabrás la verdad y lo creerás. Y este mensaje, hermanos, no ha cambiado, sigue siendo el mismo mensaje.
Y muchos pueden decir, ay hermano, ya deja de ser ofensivo. Hermanos, creo que somos la gente más ofensiva que hay en el planeta. Dice un pastor que este es un indignante mensaje porque testificamos a la gente que sus obras son malas y el juicio los llevará al infierno. Por eso en nuestra cultura, hermanos, hay gente que odia a cristianos. Y vemos la religiosidad de esos líderes, la oposición y la aprensión de estos líderes religiosos porque amaban su pecado. Eran malos, lo culpaban de blasfemia. Y sin embargo, Jesucristo les dice en el versículo, vamos a regresar al 10, dice, ok, no creéis. ¿Pero por qué, hermanos? Jesucristo dice, porque no son mis ovejas, como os he dicho. El hermano Rubén predicó la semana pasada de la oveja, oyen su voz. Pero hermanos, cuando Jesucristo dice que no son mis ovejas, esto es una contundente declaración sobre la incredulidad. Cuando una persona rechaza a Cristo o se burla o cuestiona esto como un sarcasmo, aún mismo, hermanos, puede haber cristianos aún llevando la Biblia, pero no puede ser igual y hasta no es oveja del buen pastor. Quien no cree en Jesús, hermanos, que Dios fue hecho hombre y que murió y resucitó, es incrédulo y no pertenece al redil de Cristo. Mucha gente se puede decir, soy cristiana, pero sin embargo, hermanos, la gente debe, o los cristianos genuinos, las ovejas genuinas, deben de saber esto, que Dios hecho hombre y murió y resucitó. Incluso dice Jesucristo en el 27, que dicen, pues si no creéis está bien, no son mis ovejas. Así es de que el incrédulo, hermanos, oye, pero rehúsa creer, ve evidencias, pero las rechaza, no pertenece al Señor Jesucristo. No oye la voz del pastor. ¿Qué dice? 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Eso es lo que sucede, hermanos. Mientras el incrédulo se pierde, rechaza, el cristiano oye la voz del buen pastor. Y oír la voz del pastor, hermanos, es oír la voz de Dios. Y el resultado es de vida eterna. No oyen la voz, hermanos, rehúsan, rechazan. Pero sin embargo, hermanos, yo creo que nosotros como creyentes debemos de estar agradecidos de que Dios nos ha alcanzado, nos ha hecho un cambio en el corazón. Porque yo no buscaba a Dios, yo creo que Dios me cambió mi corazón. Y esto me lleva, hermanos, ya a mi último punto. Hace un contraste Jesucristo diciendo, mis ovejas oyen mi voz en el 27 y yo las conozco y me siguen. Y dice el 28, hermanos, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice el 30, yo y el Padre somos uno. Esos versículos, hermanos, subráyelos. Ahí agarre el marcatextos y márquelos. ¿Sí? Porque estos versículos, hermanos, no hay otros. Estudiosos dicen que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, esos versículos, hermanos, tienen tanta seguridad absoluta y eterna que cada cristiano se goza como verdadero. Esa seguridad, hermanos, es basada en el carácter de Dios. ¿Qué dice el 29? Mi Padre me las dio. O sea que Dios le da las ovejas a Jesucristo. Eso quiere decir, hermanos, que Dios nos ha alcanzado a nosotros.
Nadie, hermanos, nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Vamos a Romanos 8:38, rapidito. Más adelante. Romanos 8:38. Dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de que es en amén. Yo les doy vida eterna, hermanos. Es un regalo. ¿Y el regalo quién es? Es Cristo mismo. No dice, yo les vendo la vida eterna, ni tampoco dice, les doy vida eterna a cambio de buenas obras. Sencillamente afirma que Él la da. Dice Jesucristo que no pereceremos. Es una promesa, hermanos. En un tiempo de inseguridad, angustia, pasan cosas, falta de confianza. Y no hay razón para temer, hermanos. Hay millones que viven atemorizados de la muerte y más allá, porque no tienen a Jesús, no conocen, rechazan. Así es de que ellos no están preparados para el encuentro con la eternidad ni con Dios. Y su conciencia los acusa de pecado. Dice que nadie las arrebatará de su mano. Esta promesa, hermanos, es de la mano del Padre. Dice quién Él es mayor que todos. Y Pablo pues ya leímos Romanos 8:38. Hace una descripción. Ni ángeles, ni lo alto, ni esta vida. Es algo perfecto, hermanos. Es una seguridad perfecta. Así es de que esto es un tremendo contraste, hermano, con el incrédulo que no tiene seguridad al frente de la muerte. Y aún mismo, hermanos, aunque Satanás quiera arrebatarnos de la mano de Cristo, no podrá hacerlo. ¿Alguien me puede decir por qué en el versículo 29? Ahí está la respuesta. Porque es mayor que todos. Así es, hermanos, que en los brazos de Jesucristo y de Dios viviremos confiados. Esto es el Evangelio, hermanos. Tenemos una esperanza. Vamos a estar aquí por un corto tiempo, pero sin embargo, hermanos, tenemos vida eterna, no pereceremos y nadie las arrebatará. Esos versículos, hermanos, son muy explícitos. Ahí póngale un marcador y medítelo. Tenemos que meditarlo. Y pues bueno, estamos seguros en la mano de Dios. Y pues bueno, vamos a recapitularizar que estos religiosos, hermanos, la última foto ya de Jesús públicamente, rehúsan a creer, vieron las evidencias, las rechazaron, no pertenecen a Dios, no oyen la voz del pastor. Nosotros como cristianos no tenemos una triple seguridad y sin embargo, hermanos, más adelante vamos a estar acabando este libro y vamos a ver cómo Cristo va a la cruz del Calvario a acabar la obra. Y quiero acabar, hermanos, ya se me fue el tiempo, con una ilustración. ¿Quién se acuerda? Dice así, falsa seguridad que produjo un desastre. ¿Quién se acuerda del Titanic? Yo creo que yo también ni nacía, pero es famosísimo, ¿no? Dice que una de las causas de esa tragedia que pasó esto, dijo que este barco era tan bueno que estaba perfectamente construido,
que el casco del barco, el chasis, dicen que estaba divididos de tal manera que si algo era averiado, no podría traspasar a los otros y quedarían cerrados herméticamente. Y el barco no se hundiría, seguiría a flote. Basándonos en esa suposición, navegaron a toda velocidad por la noche. Ya sabemos la historia, ¿quién no vio Titanic? Chocó con un iceberg, con un hielo flotante. Y pues bueno, comenzó a hundirse. ¿Pero por qué, hermanos? O sea, el primer viaje, y pues la gente se empezó a preocupar. Y esa suposición, hermanos, los compartimientos no fueron bien cerrados, se hundió. Muchos creyeron que el barco no se hundiría, y pues ellos y el barco se fueron al abismo. Así es, hermanos. El incrédulo, nosotros hicimos una decisión en su vida de creer o no creer. Pero yo te digo esta mañana, si no tienes a Jesucristo en tu corazón, si supones que la Biblia es histórica, si no crees en Jesucristo, te vas a hundir y te vas a ir al abismo. Pero supongamos que no es verdad, que la Biblia te ofrece, Jesucristo te ofrece vida eterna. ¿Qué pierdes más? Bueno, voy a creer, voy a girar, voy a ver la luz. Yo creo, hermanos, que nosotros ganamos más como vida eterna. Y Jesucristo, hermanos, nos da la oportunidad de tener esa seguridad. Si nos hundimos, hermanos, no vamos a perecer, somos sus ovejas. Así es, hermano, que yo les invito a que prediquen, a que compartan el mensaje de Cristo, de la vida eterna, hermanos, porque estamos aquí por un poco tiempo, 80 años, 70, 99, no sé, pero esa corto de vida, hermanos, va a hacer diferencia en la vida eterna. Infierno es una realidad, el cielo es una realidad. Así es, hermanos, de que Dios nos use para poder predicar el Evangelio y para decir que Jesucristo es el Hijo de Dios, resucitó y Él nos da vida eterna. Y que Dios nos ayude con esta historia. Vamos a orar, pónganse de pie. Gracias, Señor, Padre mío, por esta narrativa, Señor, de los evangelios que tú nos has regalado, Padre. Sabemos, Padre mío, que somos salvos, Señor, por tu gracia, por tu mano, porque tú nos has alcanzado, Señor. Y nuestra oración, Señor, es que sigas alcanzando a nuestras familias alrededor de nosotros, amigos, Padre, que podamos, Señor, compartir este mensaje, Padre mío, y oramos por esos corazones, Padre mío, para que se giren hacia ti, hacia tu justicia, hacia tu verdad, Padre. Te damos las gracias, Padre mío, por la iglesia, por el día de hoy que tú has hecho, Señor, y que esta palabra, Señor, no se vaya al vacío, Señor, que nos dé una convicción, Padre, de seguir creyendo en tu Hijo, en la deidad de tu Hijo Jesucristo, Padre mío. Te damos las gracias, Padre, por esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias, Jesús.